Bueno, pues proseguimos nuestra lectura de las canciones, como os decía, que San Juan de la Cruz colocó para dar la visión de lo que sería el hombre que puede responder a ese Dios enamorado. Otra pequeña consideración, pero para que la tengamos siempre presente. No hemos nacido sino de ese proyecto de amor con el que Dios nos creó. A veces, bueno, sí, Dios me creó y entonces siempre nos vamos viendo como esa criatura que tiene que responder al Creador y que no le responde. Y entonces, claro, nos sentimos siempre como muy abrumados de nuestra indignidad. Pero la dignidad no la tenemos por nuestros méritos. La tenemos por esa mirada amorosa de Dios con la que nos creó y nos dejó llenos de gracia y hermosura. ¿Por qué no nos contemplamos así? O sea, ¿por qué no somos capaces de prescindir de nuestras razones para poder venir a decir, pero si al final soy lo que Dios me hizo, no lo que yo me hago? Hombre, pero Dios me hizo libre, que es la gran, diríamos, como objeción de todo el mundo. Pero ¿dónde está la libertad? Y claro, la libertad es pues que hago lo que quiero. Pero si no hago lo que quiero, al final hago lo que mis instintos, mis pasiones me mueven. Entonces estoy más atado a mis pasiones, a mis gustos, a mis caprichos, que lo que realmente es la libertad. O sea, eso no es la libertad, eso es la atadura mayor, que es la atadura de mis pasiones o de mis gustos. Hombre, pero ¿será lo que quiero yo? Lo que quiero yo o lo que mis gustos me están pidiendo, pero realmente si yo llego a saber lo que es eso para mí, a lo mejor acababa diciendo, pero no lo quiero porque eso no me realiza. O sea, no tenemos conciencia de lo que somos realmente y por eso creemos que somos libres cuando estamos más atados. O sea, no nos conocemos como somos. Y por eso ese, diríamos, dicho tan claro de que Dios me hizo libre, es verdad, pero tenemos que descubrir qué es la verdadera libertad, porque si no, a veces la libertad es una atadura, y la mayor atadura que tenemos, que es la de nuestras pasiones. Por eso veremos cuando ahora estemos descubriendo lo que San Juan de la Cruz nos va diciendo de lo que es el hombre, es me libero de eso, el ganado perdí que antes seguía. El ganado es eso, lo que me tiene atado. Entonces eso lo he perdido, cuando ya me he madurado ya no voy por ahí. Mi libertad no es eso. Vale, por eso os digo que el conocimiento de lo que somos nace de esa verdad del Dios que me ha creado para la unión con Él. Si no caemos en la cuenta de ello, nada. Entonces, curiosamente, la canción esta que vamos a ver ahora, en la interior bodega de mi amado bebí, dice San Juan de la Cruz, esto es tan sublime que necesitaría que me moviera la pluma el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que es tan sublime que necesita que el Espíritu Santo le mueva la pluma? El vivir la vida empapado de Dios. O sea, como una esponja que se llena del agua y entonces está empapada, pues así tiene que ser la vida del hombre, en la interior bodega de mi amado bebé. ¿Qué es la interior bodega? La interior bodega es esa unión última con Dios, o sea, es llegar a lo más profundo del misterio de la comunión con Dios. Y entonces es cuando puedo beber de mi amado. ¿Y qué es eso? Y es lo que os estaba diciendo, que a veces pensamos pues de un modo muy, muy racional. De mi amado bebí, está queriendo decir San Juan de la Cruz. Igual que cuando yo llego y una planta seca la lleno de agua, el tiesto, y veo que como que empieza a llenarse, todas las hojas otra vez reviven porque se llenan del agua de la vida, pues algo así tendríamos que como imaginar que es la verdad de ese beber del amado. Beber del amado es
que de alguna forma Dios, que es el amado, se convierte en esa bebida que empapa todo mi ser. O sea, vuelvo a deciros, la imagen del Dios unido al hombre no es la imagen de dos cosas que se juntan, sino de dos vidas que se funden, que no es lo mismo. O sea, dos cosas que se juntan, por muy pegadas que estén, ahí están. Pero dos vidas que se unen no son ya dos vidas, porque el amor las hace una. Si nuestra vida es amor, nuestro amor y Dios. Pero ¿qué ocurre? Que es que esto, como queremos meterlo en la razón y en la imaginación, no cabe. Decimos, bueno, sí, más o menos, sí, ya sé yo que Dios está, que me quiere mucho, que por eso me ama y vive conmigo, pero no me, de alguna manera, desprendo de mí en el sentido de que me hago amor y haciéndome amor me entrego. Entonces es lo que ocurre. En la interior bodega de mi amado bebé está queriendo decir, cuando llego verdaderamente a la unión con Dios, es que la vida de Dios se hace totalmente en mi vida una. ¿Por qué? Porque es como la bebida que empapa todo el sujeto que está sediento. Claro, esto no es imaginable, no es imaginable, pero sí que es vivenciable. ¿En qué medida? En la medida en que lo que va a decir luego lo siguiente, ¿no? Claro, cuando bebí de mi amado, es decir, cuando mi amado de alguna forma empapó mi vida, pues cuando ya me puse a vivir mi vida, ya cuando salía, es decir, cuando de alguna manera empezaba a despertar mi conciencia y salía de mí mismo, de mis formas, de mi manera, pues ya no sabía cosa. Ya cosa no sabía. Que el ganado perdí que antes seguida. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir San Juan de la Cruz? Está queriendo decirme que nuestro modo de discurrir en la vida se transforma totalmente. Voy a ver si soy capaz de daros a entender un poco lo que me parece que San Juan de la Cruz intenta como despertar en nuestra conciencia. Cuando verdaderamente nuestra vida se siente totalmente empapada de Dios, nuestras maneras de entender, nuestras maneras de razonar, ya no pasan por esas categorías que en el fondo son formas y maneras a mi medida, sino que me desbordan. Ya cosa no sabía. ¿Por qué? Porque me quedaba en ese saber sublime que va por encima de... Y eso, aparentemente dice uno, pues entonces estoy en la inopia, no sé nada. Ya sí, ya cosa no sabía. Pero, ese no saber es saber de un modo nuevo. Y entonces, ese descubrimiento de lo que sería la forma nueva de saber, pues no es fácil que lo captemos. No es fácil que lo captemos. Porque, bueno, lo que pone es clarísimo, ¿no? Queda absorta y embebida en aquella bebida de amor, es decir, metida en ese Dios, y por eso está como absorta en Dios, ¿no? Y aquella transformación en Dios de tal manera la hace sencilla y pura, y esto es lo que a veces nos cuesta mucho, que la deja limpia, pura, vacía, de todas las formas y figuras que antes tenía, porque el acto siempre tiene consigo estas formas. ¿Y qué es lo que me vacía de formas y figuras? Pues de repente, cuando verdaderamente vivo la unión con Dios y la experiencio y me percato de ella, digo, fíjate, ¿qué pensaba yo de Dios? Me parece nada. Ya cosa no sabía, quiere decir, es que me doy cuenta que lo que sabía no era nada. O sea,
La experiencia profunda de Dios es la que me lleva a descubrir lo poco que sé de Dios desde mi cabeza. Pero es la experiencia de Dios. O sea, si no voy a la interior bodega, es decir, a esa unión tan honda con Dios, para beber de mi amado, es decir, para dejar que Dios traspase mi vida, sigo pensando eso, con formas y figuras. Pues que Dios es infinito, que Dios tiene que castigar a los malos, o que, bueno, formas que tenemos. Lo cual no quiere decir que sean malas ni buenas, que es lo que siempre decimos, es que eso no es verdad, era mentira. No, es que eso es otra cosa. Y entonces cuando es otra cosa, ya cosa no sabía. Acabo diciendo, si es que lo que sabía, cuando he vivido la experiencia de Dios, me parece nada. Pero no porque haga una especie de comparación racional y diga, bueno, es que antes yo sabía que 2 y 2 son 4, pero es que ahora ya sé que 4 y 4 son 8. O sea, sé más. No es que sé más, sé de modo distinto. Y por eso es ya cosa no sabía. Porque lo que antes conocía veo que no, que es un camino que no me lleva a descubrir la plenitud. Entonces, fijaros qué bonito es el descubrir que si he bebido en la interior bodega, es decir, si he bajado a la unión con Dios, el conocimiento de Dios que me ha empapado, porque llena mi vida, es algo que no tiene comparación. Y por eso lo que sabía, pues no me dice nada. Y luego la consecuencia, entonces, el ganado perdí que antes seguía. ¿Qué es eso? Y esto es muy importante porque a veces es por donde muchas veces nos confundimos a la hora de valorar lo que es la vida espiritual como transformando la vida humana. Porque a veces pensamos que transformar la vida humana es, bueno, pues ya soy muy bueno, ya no. No, ya soy hijo de Dios y vivo mi vida transformada. Entonces, pues dice, el ganado seguir que antes seguía, el perdí que antes seguía. Hasta que el alma llega a este estado, aunque más espiritual, más quiera ser bueno, siempre le queda algún ganadillo de apetitos, gustillos, ahora sean cosas naturales, ahora espirituales, tras las que se anda procurando apacentarlo y seguirlo. Y dice, por ejemplo, acerca del entendimiento, suelen quedarles algunas imperfecciones de saber cosas, porque él dice algunas imperfecciones de saber cosas. ¿A qué llama saber cosas de un modo imperfecto? Pues de ese modo egoísta. O sea, no es el saber de esa sabiduría que se adquiere cuando ya después de la unión con Dios cosa no sabía, sino que pues ya deja de estar buscando. Claro, dice uno, entonces que se hace ignorante, no quiere saber nada, entonces ya es... No, es no saber de ese modo cerrado y egoísta. Ahora es un saber nuevo y un saber desde Dios. Y por eso ya cosa no sabía. O acerca de la voluntad, que antes se dejaba llevar de gustos propios en lo temporal, como poseer cosillas, estarse asido a algunas cosas más que a otras. Él no dice así ejemplos muchos, pero los percatamos, ¿no? A veces nos asimos a cosas y dice uno, pero tanta importancia tiene esto que no me pueda dejar vivir si lo pierdo. Pero eso no es porque ascéticamente luego diga, bueno, ya me he dado cuenta que no vale tanto y entonces lo dejo. Eso es una, diríamos, conducta moral buena, pero no ha nacido de lo que aquí está diciendo. Cuando llego a la unión con Dios, la consecuencia, es decir, lo que va a venir como resultado, no me lo voy a dar yo como consiguiéndomelo, sino que va a venir de un modo natural. Cuando yo haya bebido del amado, es decir, cuando la vida de Dios empape mi vida, entonces el ganado perdí que antes seguía. ¿Qué ganado seguía antes? Hombre, pues que había tal cosita que me costaba tanto dejarla,
pero bueno, como soy bueno, pues hacía un esfuerzo y la dejaba. No, como tengo la unión con Dios, la dejo. Y dice uno, pues es que entonces ya no tienes mérito, porque ya no te cuesta. No, no es que no tenga mérito o tenga mérito, sino que ya vivo de ese desprendimiento que nace de la unión con Dios. No de ese desprendimiento que nace de una voluntad que quiere alcanzar el bien, sino que nace del ser de Dios unido a mi vida. Entonces, pues ya algunas cosas, algunas presunciones que tenía, estimaciones, puntillos de honra en que miran. Fijaros también qué bonito es esto para luego después lo que es la vida. Tantas veces en nuestra vida estamos vendidos a lo que dirán. Y estamos vendidos a lo que dirán porque, pues vuelvo a deciros, porque todavía nos falta ese misterio de la unión con Dios que según San Juan de la Cruz, cuando empapa toda mi vida, pues ya el ganado perdí que antes seguía. ¿Qué ganado era? Pues que estaba pensando en que si, bueno, hacía esto, a lo mejor me decían, no me decían. O sea, esas estimaciones y honras que uno va buscando y que uno quiere a lo mejor vivir sin ellas, pero en el fondo no puede vivir sin ellas. Pero no puede vivir sin ellas no porque sea malo o sea bueno, porque siempre estamos con ese juicio moral, sino porque todavía no ha alcanzado la unión con Dios. Es que de la unión con Dios se deriva ello. O sea, no es un fruto de un esfuerzo, sino un fruto de una vida. La vida se va conquistando y se va alcanzando. Entonces, lo que vengo a deciros es, ¿qué es el verdadero hombre? El que vive esta plenitud de vida divina en él. Ese es el verdadero hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado no para dar gloria a Dios porque hace las cosas bien, sino para unirse con Él. Y como esto es el fin por el que ha sido creado el hombre, pues hasta que no llegamos ahí, vivimos atados a este ganado que dice aquí, ¿no? Con sillas de honra. Acerca de lo natural, como en comida, bebida, gusto, de esto, más que de aquello. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no me da...? No, claro que me siguen gustando más las cosas que me gustan. Eso no lo quita la unión con Dios. Lo que quita la unión es el que yo siga ese ganado. Si no me dan esto, qué mal voy a estar. Si no me dan aquello, qué mal me va a sentar. No. O sea, eso, como digo, se supera, no porque yo razonalmente empiezo a decir, pero bueno, qué tonto soy, sí que más me dan los garbanzos que las judías y al final todo alimenta. No, eso es una razón. Sino que no lo pienso. ¿Por qué? Porque estoy viviendo la unión con Dios. Y en ese misterio de la unión con Dios, pues ya lo que dice, el ganado perdí que antes seguía. La preocupación de ver si esto o aquello. No deja de tener sus gustos, pero ya no los vive como el ganado, que me va atando, sino que te va quitando la vida. No. Es que ya los vives libremente. Y por eso ya no gusta más de aquello. O sigue diciendo, ahora también acerca de lo espiritual, como querer gustos de Dios y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir. Fijaros, San Juan de la Cruz, como digo, suele ser bastante retraído a la hora de decir lo que a él ha sentido, lo que él ha vivido. Pero luego muchas veces sin querer ya te lo está diciendo, porque ¿por qué dice él esto ahora? Pues porque él lo ha vivido y sobre todo también porque lo ha compartido con otras personas. Ha visto a lo mejor, fíjate, yo estaba buscando tal cosa espiritualmente hablando, ¿no? Pues llegar a madurar y llegar a ser... No. Aquí dice bien claro, querer gustos de Dios y sentimientos que suelen tener los espirituales aún no perfectos. Pues oyes a mucha gente, ¡ay, qué bien se está en tal capilla! ¡Ay, si me han quitado tal cosa! Es verdad que eso no es malo, sino que lo que es malo es que ese es el ganado que yo seguía. Y entonces, como si es el ganado que yo seguía, pues claro, no había llegado todavía a la unión con Dios. Porque llegada a la unión con Dios, ese ganado desaparece. Es decir, esa especie de que si me quitan esto ya no puedo, diríamos, orar como oraba. No dice uno que no ore
teniendo medios para hacerlo. Pero no son esos medios los que me dan esa seguridad, me lo da la unión con Dios. Y sigue diciendo también, ¿no? Y acerca de la memoria había también advertencias impertinentes que los llevan el alma tras de sí. Todo eso se va purificando. El ganado perdí que antes seguía. O sea, todo lo que de alguna manera había sido mi vivir, aunque sea cara a Dios, pues no deja de ser el ganado. Y fijaros también algo muy interesante, porque San Juan de la Cruz no es un gran antropólogo porque ha estudiado antropología y ha ido a la facultad de psicología, pero sí que conoce más o menos lo que en aquel tiempo era un poco la psicología, cómo se entendía al hombre. Y al hombre se le entendía mucho también por lo que llamaban las pasiones. Las pasiones es lo que padezco. Si yo me dan una cosa agradable, pues siempre digo, ay, qué gusto, qué bien, qué gozo. Si me dan una cosa desagradable, lo vivo como dolor, bien sea lo que sea, ¿no? Puede ser un dolor moral o un dolor físico. Pero también, si no lo tengo, pero lo quiero porque es bueno, pues lo deseo. O, si no lo tengo, pero lo veo venir y me va a caer mal, pues lo temo. Entonces, esas 4 pasiones me vienen sin querer, y es las famosas pasiones del alma, que decía él. Bueno, pues estas 4 pasiones, ¿qué ocurre? Que acerca de esas 4 pasiones tenían muchas esperanzas, muchos gozos, muchos dolores y muchos temores inútiles. Inútiles. Pero como ya el alma está unida a Dios, no se va tras ellos. Bueno, es que se lo ha propuesto. No se lo ha propuesto, sino que dice él, como fruto de la unión con Dios, nace el que tantas cosas que a veces nos han dado dolor, o nos han dado gozo, o nos han dado esperanza vana, o nos han dado dolor, temor, pues es que ya no me dan. Pero vuelvo a insistir, no porque me lo he propuesto, sino que dice él, y eso es lo que tenemos que creerle a él como maestro, que sucede. Sucede que si verdaderamente llego a la unión con Dios, tranquilo, que todas esas pasiones se me van a ordenar, que ya no voy a vivir. Pero claro, muchas veces como estamos todavía siempre condicionados por nuestra moral, pues entonces ya no tendré tanto deseo de ir a tal sitio que cuando no me lo dan me pongo malo. No es que haga ese razonamiento, sino que eso va a salir, diríamos, de ese modo tan profundo y tan hondo que ni me doy cuenta, pero me sucede, que ya no vivo con las pasiones desordenadas. Y de este ganado, unos tienen más y otros menos, hasta que entrándose a beber en esta interior bodega, lo pierden todo. O sea, él lo que está seguro es que ese será el fruto de la unión con Dios. Pero todos tenemos estos modos y estas maneras que no son todavía plenas en cuanto a la realización de la unión con Dios, pero cuando llega la unión con Dios se quitan. Y dice él la razón, ¿no? Lo pierden todo, quedando hechos todo en amor, en la cual más fácilmente se consumen estos ganados de imperfecciones del alma que el orín y el moho de los metales en el fuego. Suele, como veis, San Juan de la Cruz también ser como muy plástico en sus ejemplos. Y dice, poner ahí un hierro oxidado al fuego, rojo como el fuego, y ya no se nota nada de lo que había de óxido. Pues igual que se desaparece así en el moho, en el metal que se mete al fuego, así desaparecen las imperfecciones del alma cuando llega a esta unión con Dios, ¿no? Y así se siente ya libre el alma de aquellas niñerías de gustillos, disgustillos y pertenencias que antes se andaba, de manera que puede decir el ganado perdí que antes seguía. Y esto, vuelvo a decir, es experiencia de San Juan de la Cruz. Lo que está diciendo ahora no es como una especie de, bueno, ya llega aquí, luego vendrá otra cosa mejor y luego otra cosa mejor. No, está presentando como un panorama. En la interior bodega de mi amado bebí. Es decir, llegué a la unión con Dios y mi amado se convirtió en esa bebida que todo lo empapa. Y cuando Dios empapa toda mi vida, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. O sea,
la manera de concebir la vida se cambia totalmente. Veo la vida... Tener cuidado porque a veces decimos, bueno, este es el sueño, a ver si lo logro, a ver si lo alcanzo. No, esta es la verdad de lo que somos. O sea, no es algo añadido, ni algo que se me da como premio, no, es el descubrimiento de lo que soy. Llego a descubrir lo que soy justamente cuando llego a la unión con Dios, porque hemos sido creados para la unión con Dios. No hemos sido creados para ser buenos o malos o mejores o peores y ganar un premio. Hemos sido creados para vivir la plenitud de la vida en la unión con Dios. Y esa es nuestra verdad. Por eso os decía al principio, el misterio de la encarnación por el que se conoce lo que es Dios y lo que es el hombre es la clave. Porque si no nos conocemos a medias, nos conocemos, bueno, pues sí, si queréis por razón, pues como muy perfectos, porque hemos logrado que nuestra razón nos diga ten cuidado con los vicios, que nuestra razón nos diga ten cuidado con el egoísmo, bueno, todo eso nos lo puede decir la razón, pero lo que la razón no nos puede llegar a decir porque no lo alcanza y es un misterio es la verdad del por qué soy desde Dios, no desde mi cabeza, desde Dios. ¿Qué soy desde Dios? Esa criatura llamada a la unión con Él. Y si me descubro así, me descubro como verdaderamente soy. Si no, no llego a descubrir lo que soy. Y por eso hasta que no llego ahí, bueno, pues puedo seguir muchos caminos que a veces son buenos. Y aquí está diciendo que incluso antes podía seguir pues ese deseo de tener un oratorio en el que sentía muy a gusto con Dios y tal. Todo eso son bienes espirituales, pero ya no está pegado a ellos. El ganado perdí que antes seguía. No está pegado. Bueno, eso es una perspectiva. Vuelvo a deciros, cada canción no es que sea como añadir más o poner otras cosas, sino mirar desde otro punto. Entonces, otro punto es, allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, y allí le prometí de ser su esposa. Entonces, ¿qué es dar el pecho? Pues es eso, mostrárseme, revelárseme como Dios es. Le dio el pecho quiere decir que le comunicó su amor y todos sus secretos. O sea, el comunicar el amor es también comunicar, diríamos, si llamamos a Dios misterio, pues todo el misterio de Dios que es amor. Allí me dio su pecho, allí me dio a conocer lo que verdaderamente es Dios. Muy importante también, ¿por qué? Porque a Dios le imaginamos o le pensamos, pero pensar en Dios o imaginar a Dios no es lo mismo que vivir a Dios. Entonces, vivir a Dios es que Dios se me revele como Él es, que es amor. Porque conocer a Dios por decir que Dios es amor no es conocer a Dios. Es atribuir a Dios una verdad como es el amor que yo no sé lo que es. Entonces yo digo, Dios es amor. Bueno, pues Dios es un misterio de amor, pero no sé lo que es realmente si no lo experimento. Entonces allí me dio su pecho, es decir, me reveló lo que Él era, en ese misterio de la unión con Dios. Fijaros que ahora todo lo que está diciendo, os decía, a ese Dios enamorado tiene que responder un hombre abierto a Dios. Y entonces, cuando el hombre se abra a Dios, se une con Él. Cuando el hombre se une a Dios, descubre lo que verdaderamente es Dios. Si no, no lo descubre. O sea, por más que le catequicen a uno a base de decirle, mira que Dios vino, que Jesús se murió por ti, todo eso es verdadero y auténtico. Pero ¿cómo lo vivo yo? Como una noticia. Bueno, pues tantas noticias nos da la prensa y tantas de cosas, pero no me dicen lo que es la cosa en sí. Me lo dicen externamente, pero no me dicen la verdad de lo que es. Pero cuando Dios se revela, entonces allí me dio su pecho. Allí me reveló lo que Él realmente era. ¿En qué?
En ese allí es en aquella unión con Él, en aquel misterio. Y entonces me enseñó esa ciencia sabrosa que aquí llama San Juan de la Cruz, y con acierto, curiosamente, la teología mística o la contemplación, la cual es muy sabrosa porque es ciencia de amor. Claro, esto también tiene mucho que descubrir, porque a veces también hemos creído que la ciencia del amor es conocida por la razón. Y hemos dicho, sí, fíjate esos dos cómo se quieren, porque los dos pues van juntos a tal sitio, van juntos a tal otro, pero el cómo se quieren, el misterio del amor que se tienen, no lo hemos descubierto por lo externo que vemos. Aunque digamos que sí, que se quieren mucho, pues porque, bueno, pues fíjate, se pasa toda la noche velándole y está enfermo. Pues cuánto le quiere que está ahí toda la noche. Bien, eso es un signo muy bonito. Pero el misterio del amor que le mueve a eso es lo que se nos escapa, no llegamos a descubrirlo, ¿no? Y entonces, esa ciencia muy sabrosa, esa es la ciencia que se va descubriendo en la medida en que el amor de Dios se nos va haciendo más vivo en nosotros. Esa es la ciencia verdadera. Fijaros que él, San Juan de la Cruz, está comentando las canciones a la Madre Ana. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Bueno, pues, Dios mío, la Madre Ana no podía dedicarse a estudiar, porque no. Era una mujer muy inteligente, como lo era Santa Teresa, y había de alguna manera aprendido bien a escribir y a leer y leía. Pero claro, ponerse a enseñar, no. Y decir que ella sabía, no, porque entonces sería, que es lo que le pasaba a Santa Teresa, que podía enseñar a todos los confesores que tenía, pero ella siempre decía, yo pregunto, pero yo pregunto, y todos diciendo, pero si eres tú la que tienes que enseñar, ¿no? Pues un poco también le pasaba a San Juan de la Cruz con la Madre Ana. La Madre Ana era una mujer inteligente, entonces se daba cuenta que en su experiencia de Dios también había alcanzado esa ciencia mística. O sea, la ciencia que se sabe por amor la tenía asimilada. Y es ciencia que pertenece a la voluntad, ¿no? También, porque en amor es donde verdaderamente se aprende lo que es la verdad de Dios, ¿no? Y lo que es la verdad del hombre. Entonces, ¿qué respuesta da el hombre a ese Dios que así se le revela? Pues el alma se embebe en Dios y con grande suavidad se entrega el alma a Dios toda. Fijaros, normalmente en la ascética lo que hemos entregado a Dios es nuestra voluntad en base a una ley. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, sí, claro, porque es el que merece ser amado como sobre todas las cosas y nuestra razón busca dándole vueltas. Sin embargo, aquí ya no es así. O sea, yo le di de hecho y entonces, con gran suavidad, se entrega el alma a Dios, queriendo ser toda suya y no tener en sí cosa ajena de Él para siempre. O sea, no queriendo tener nada que no sea de Dios. Y además, causando Dios en ella, en la dicha unión, la pureza y perfección que para esto es menester. Vuelvo a insistiros, fijaros qué diferencia de alcanzar la meta a través de un ejercicio ascético hasta alcanzar la meta desde este ejercicio que es místico, porque nace de la unión con Dios. O sea, cuando verdaderamente el hombre llega a la unión con Dios, lo que brota de su unión con Dios no es otra cosa más que el deseo de darse a Dios de ese modo libre y gratuito, sin querer nada para sí, que no sea para Dios, ¿no? Y entonces, todo lo que es ajeno a Dios ya no cabe en esa persona. Pero no porque ascéticamente
diga, no, eso no es de Dios, yo no lo puedo hacer y tal. No, es que no le sale. ¿eh? Y por eso diríamos, ya, pues si se ha dado totalmente a Dios, allí le prometí de ser su esposa, y su esposa es, pues, ser totalmente para él, ¿no? Ya no hay nada que no sea para Dios, y todo el ser del hombre se convierte también en eso, en ser para Dios. Endiosada el hombre, de manera que aún hasta los primeros movimientos no tiene contra lo que es la voluntad de Dios en todo lo que ella pueda entender. La verdad es que cuando lo vemos desde la perspectiva ascética, decimos, eso es imposible, vamos, es que... Pero San Juan de la Cruz no está hablando de lo que conquistamos, sino de lo que acabamos descubriendo cuando verdaderamente hemos bebido de la interior bodega. O sea, lo que él está poniendo aquí no es como una meta ascética de lo que, fíjate lo que he logrado, sino al revés, fíjate lo que se me ha dado, fíjate lo que se me da cuando verdaderamente vivo la unión con Dios. O sea, esto es el fruto. Y entonces, yo darme de hecho y prometer ser la esposa de Dios no es el fruto de un propósito, es el fruto de una vida. O sea, si quiero vivir la vida de la unión con Dios, espontáneamente me nace el que yo me doy de hecho a mí sin dejar cosa y le prometo ser su esposa. Pero eso nace del vivir en la unión con Dios, no de, claro, tengo que esforzarme y a ver si lo logro. No, tengo que vivirlo y eso se me va a dar. Que ese es el gran, diríamos, fruto de vivir un camino místico, que no es como despertar así a otra manera de vivir porque la otra es mala, sino el descubrir el fondo de la verdad. O sea, es ir hasta el fondo, no quedarnos en la superficie. Y por eso, si antes ha dicho el ganado, perdí, que antes seguía, pues ese ganado eran también las buenas intenciones y los buenos deseos. Pero ya, desde la unión con Dios no se sigue. Vale. Y esta canción, que vamos ahora a repasar un momentito, pero que luego es la que quiero que se convierta en un poco la reflexión para el encuentro entre vosotros, ¿no? Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni tengo otro oficio, que solo en amar es mi ejercicio. En muchas, bueno, por eso, porque la gente queda como cautivada por esa frase, ¿no? Solo en amar es mi ejercicio, ojalá, uy, Dios mío, qué bonito, que solo en amar es mi ejercicio. Pero fijaros que es un poco no el fruto de un propósito, sino la consecuencia de vivir la unión con Dios. O sea, en la unión con Dios lo que se da es que ya solo en amar es mi ejercicio, porque la vida de Dios, que es amor, se vive en mí. Y ya claro, pues solo en amar es mi ejercicio. ¿Cómo voy a vivir otra cosa si vivo la vida divina? Ya solo puede ser amar mi ejercicio. Pero esto es lo que voy a dejar un poco para que esta tarde lo deis vueltas, porque la gente, cuando piensa que solo en amar es mi ejercicio, pues es que está pensando siempre en amar. Y no es pensar en amar, es vivir el amor. Y claro, pues dice, lo que antes hacía muchas veces, proponiéndomelo, me sale ya, sin más. Entonces os voy a dejar para esta tarde el que leáis despacio, por grupos, esta canción y la saboreéis leyéndola y añadiendo, no digo añadiendo porque él dice, ya no guardo ganado ni tengo otro oficio. Entonces, ¿qué son esos ganados, esos gustos que antes seguía? Bueno, pues podemos un poco desgranarlos, porque San Juan de la Cruz en esta canción concretamente no ha puesto ejemplos, y son los que podemos sacar, ¿no? Nosotros, de alguna cosa, pues fíjate, es verdad, ya no guardo ganado, pues porque ya no me atrae esto, no me atrae lo otro, no voy. Entonces eso es ponerlo un poco, diríamos, de relieve al comentarlo esta tarde. Y luego ya pasamos a la canción siguiente,
y la voy a poner un poco como referencia diríamos, la actuación de Jesús. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Dice, si ya en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada. Y dice, ¿qué es el ejido? Pues el ejido es el lugar donde viven los mundanos, tienen sus pasatiempos, tienen sus tratos, apacientan sus ganados, apacientan sus apetitos. Pero yo ahora os hago también esta consideración de cara a Jesús. El ejido también puede ser para Jesús diríamos, búsqueda de ese bien parecer de fariseos y publicanos, y saduceos, que de alguna manera regían aquella sociedad de Israel. O sea, de alguna manera el mundo farisaico, incluso los que se habían retirado a Qumran, eran los que buscaban, por así decirlo, el ideal de Israel. Pues bien, Jesús no estuvo pendiente de qué decían los fariseos o qué decían los publicanos para actuar. O sea, sí, ciertamente que él, cuando a lo mejor curaba a un enfermo en sábado, sabía muy bien que aquel fariseo que estaba enfermo iba a decir, pero bueno, hace lo que no se puede hacer en sábado. Sí, lo sabía. Pero en su mente no estaba el decir, tengo que considerar eso porque a lo mejor... No, ya en el ejido no hay, ya no me voy a meter en ese mundo de fariseos y saduceos para justificar mi actuación. O sea, Jesús superó esa, diríamos, conducta marcada por el ejido, es decir, por el lugar donde viven los del mundo, que pueden ser los del mundo hostil a Dios, como los del mundo que busca de alguna manera ordenar las cosas a Dios, pero desde sus leyes o desde sus conductas farisaicas, que es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces Jesús ya en el ejido no quiso ser más visto ni hallado. O sea, no estuvo buscando más el ser aprobado por el mundo farisaico, que era el que regía la sociedad de Israel religiosa. Entonces es también muy interesante. Si ya en el ejido no fuere visto ni hallado, diréis que me he perdido, porque andando enamorada me hice perdidita y fui ganada. O sea, las virtudes las obra enamorada de Dios, no por otro camino. O sea, no hay otra razón. Luego es verdad, al final ya lo veréis, sí, porque no nos da tiempo a ver todas las canciones, pero ¿dónde tienen su asiento las verdaderas virtudes? Pues no en la fuerza de voluntad con las que uno las hace, sino en el amor con que uno las vive. Entonces, esa será, el amor es diríamos, el cabello que ata, que une todas esas virtudes y dones de Dios, porque realmente si no es desde ahí no se tiene, ¿no? Entonces, andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada. Es como verdaderamente se alcanza la verdad de lo que somos. Fui ganada llegué al premio, vamos a alcanzar lo que quería, ¿no? Y precisamente por eso, porque quedó en esa verdad. Vamos a la canción siguiente, por repasarlas un poco todas, pero ya os dije que esa que he dejado ahí de mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo ganado, la vamos a dejar precisamente para que esta tarde en vuestra reflexión, en vuestro encuentro, podáis como despertar eso. ¿En qué nos estamos entreteniendo antes? ¿Cuáles eran nuestros oficios que no permitían el vivir el amor? ¿Y qué es verdaderamente vivir
en el amor, que solo en amar es mi ejercicio. Pues leéis un poco eso, San Juan de Bautista. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. De alguna forma volvemos otra vez a lo que os decía el origen. El origen es desde esa interior bodega en la que bebí del amado y la vida de Dios traspasó mi vida. Entonces mi vida, la vida humana, se dinamiza con lo que llamamos las virtudes. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, hacer el bien y, por tanto, ser caritativos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ser diligentes y cumplir con nuestra obligación. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues de flores y esmeraldas, es decir, de todas esas virtudes que constituyen la vida humana y de todos esos dones que Dios me va dando inteligencia, me va dando capacidad de trabajar, etcétera. De todos esos dones y virtudes haremos las guirnaldas, es decir, haremos como esa especie de ramo de flores, ¿no? ¿Y en qué están esas virtudes como sustentadas o atadas o formando ese ramo? Pues en ese cabello que es el amor. El cabello que de alguna manera se sostiene en la fortaleza del alma, que es el cuello, pues es el que sostiene todas esas virtudes que de alguna manera florecen en la vida humana. Y por eso ya fijaros, es verdad, nadie dice que no tengamos que tener nuestra fuerza de voluntad a la hora de proponernos las virtudes. Pero hemos de creer, y esto ya sería fe, que si verdaderamente nos caminemos en el camino de la unión con Dios, todas esas virtudes que nos hemos esforzado en alcanzar en esas frescas mañanas de la juventud, que dice San Juan de la Cruz, o de la sequedad con la que vamos actuando y vamos siendo fieles a Dios a pesar de las dificultades, todo eso que de alguna manera es lo que hace crecer las virtudes, al final se sustentan en el amor de Dios, porque en tu amor han sido florecidas y en tu amor se sostienen, y las sostengo con ese amor que es el cabello que ata todas las virtudes. O sea, las virtudes tienen su razón de ser en el mismo amor de Dios, no en alcanzar unos méritos para obtener unos premios. Eso sería una visión, como os decía, racional de la vida, que ha tenido tan mal, diríamos, camino, porque se ha hecho mucho juicio de buenos y malos. No. Todo hombre está llamado a la unión con Dios. No hay nadie que no sea hijo de Dios y esté llamado a esa unión. Y todo hombre tendrá que descubrir la verdad de lo que es, porque si no, no es. O sea, no llega a ser. Y por tanto, como os digo, San Juan de la Cruz nos ha descubierto esta gran verdad, ¿no? Bien, y ya voy a terminar un poco porque llega la hora. Las últimas canciones de este, diríamos, grupo de canciones que os he escogido, que las he escogido pensando eso precisamente en que reflejan lo que es verdaderamente el hombre y que es lo que realmente hace posible que ese Dios enamorado pueda encontrar dónde poder derramar su amor, pues es en este hombre también enamorado. Y por eso es precioso como la mirada de Dios, que es amor, nos va transformando. Dice, cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Por eso me amabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Cuando tú me mirabas. Ahí el mirar de Dios siempre es amar, pero ahora en esta canción y en la última, cuando tú me miraste, gracia y hermosura en mí dejaste, ese mirar de Dios, que es amar, es también, podemos decir, crear. O sea, Dios está mirando ese proyecto que tiene en su cabeza y lo está creando.
Cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú me considerabas, me proyectabas, cuando tú me estabas como contemplando, su gracia en mí tus ojos imprimían. Los ojos son, diríamos, la verdad de lo que es Dios, ¿no? Es el ser de Dios entregándose, ¿no? Entonces, cuando tú me mirabas, es decir, cuando tú me concebías. Y ahora os hago también esta consideración para que os deis cuenta de lo que San Juan de la Cruz está queriendo decir. ¿Nos hemos contemplado alguna vez en el proyecto de Dios? ¿Qué es lo que Dios pensó de mí? Claro, pues yo pensó de mí y entonces ya yo me hago la imagen de lo que Dios pensó. No. Vente a la unión con Dios y entenderás lo que Dios pensó de ti. Porque si no, lo que tú piensas que Dios pensó de ti es lo que tú piensas de ti, pero no lo que Dios pensó. Pero si venimos a esto, ¿a qué es lo que Dios pensó? Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. O sea, tú no me mirabas amándome sin darme la gracia, sin darme el amor, sin darme lo bueno que soy. Entonces, el pensar que Dios me ha creado, sí, bien, me ha quedado bien, no me va a quedar imperfecto, pero no, ese para entendido como moralmente hablando, que yo le sirva, que yo le dé, no, me ha creado para la unión con Él. Entonces, si me ha creado para la unión con Él, su gracia en mí, sus ojos imprimían. O sea, el ser de Dios, que son sus ojos, es la misericordia de Dios, es cómo Dios nos concibe, cómo me ha pensado cuando tú me mirabas, cuando tú me considerabas, cuando tú me proyectabas, cuando tú me estabas como imaginando para ser, pues claro, entonces su gracia en mí tus ojos imprimían. A veces nos falta el considerarnos desde Dios. Nos consideramos desde nuestra razón, pero desde Dios cada uno es único y cada uno está llamado a ese misterio de la unión con Dios. Entonces tiene que decir, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Y por eso me amabas. ¿Qué quiere decir? Por eso me amabas, pero me amabas de manera que sobrepasa todo amor. Y claro, pues eso es hacerme único. O sea, fijaros, si cayéramos en la cuenta de que no somos criaturas de un ser poderoso, sino de un ser enamorado, que me ha creado porque ha pensado en mí para poder derramarme todo su amor en mí. Entonces, para eso me ha creado. Y no me ha creado para otra cosa. Y entonces, pues me ha llenado de gracia. Y cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Y el final de las canciones es, pues, bueno, claro, pues al final, ese mirar de Dios que me ha llenado de hermosura, después que me miró, pues no puede ser otro. Esto nos ha faltado, o sea, nos ha faltado el ver la verdad de lo que somos, sí, desde el misterio de la unión con Dios, pero ya en Dios considerado. O sea, Él no ha creado un ser que no sea para eso, para llamarme a la unión con Dios. O sea, no ha creado un ser para decir, si es bueno, pues me uno con Él, si no es tan bueno, pues lo desecho. No. Me ha creado ya desde el origen para llegarme a la unión con Dios. Por eso creo que una de las gracias que tenemos que dar a los místicos es que han descubierto esto, el que estamos llamados a la unión con Dios. Y la otra que tenemos que llegar a descubrir más todavía es que para llegar a la unión con Dios tenemos que hablar de la gracia original y no solo del pecado original. Porque originalmente hemos sido creados para la unión con Dios. Y no hay tantos tratados. O sea, si vosotros vais en los libros de teología y buscáis pecado original, hay un montón de tratados y de estudios hechos sobre el pecado original. Gracia original.
Bueno, Jesús, que es el hombre perfecto, pero la gracia original sí es verdad, está en Cristo, pero en Él hemos sido creados todos. Entonces, ese considerarnos creados en Dios desde la gracia original nos ha faltado. Pero desde aquí, desde los místicos, sí que se nota. Yo os decía, si aquí está Dios enamorado, tiene que responder un hombre capaz de recibir el amor de Dios. Y ese soy yo. No es uno que escoge Dios y nada más, no. Cada criatura humana está llamada a vivir ese misterio de la unión con Dios. Vale. Entonces, hemos repasado un poco así, muy por de encima, estas canciones, pero si las leéis, por eso os separé y hice la separata, y las leéis de vez en cuando, pues veréis cómo ciertamente se cambia de perspectiva. Porque si no, nuestra perspectiva siempre es, bueno, vamos a hacer ejercicios para hacer propósitos. Y para hacer propósitos es, pues para tales o tal. Y eso nunca es que esto esté mal, pero eso no me da la meta. La meta no es llegar a perfeccionarme desde mi voluntad, sino a llegar a descubrir que toda mi vida nace y brota de ese misterio de amor que es Dios, y para vivir ese misterio, no para otra cosa. Entonces, pues os decía, cómo San Juan de la Cruz también proyecta, pues eso, el hombre lleno de virtudes, pero ¿cómo? Virtudes atadas por esa verdad que es el amor de Dios. Si no, las virtudes se acumulan para ensoberbecernos, sin querer. Bien, entonces esto, como digo, es lo que he podido ofreceros, pero sobre todo, más que yo ofreceros, que no, es San Juan de la Cruz quien lo ofrece, he querido que sacarais de las obras de San Juan de la Cruz este, diríamos, pequeño mensaje sobre el hombre, porque a veces, bueno, pues sí, hablamos de la unión con Dios, de la mística, de no sé qué, y no caemos en la cuenta de que el sujeto en el que se realiza todo eso que Dios ha hecho es cada uno de nosotros. Entonces, no es algo que está ahí para unos pocos, es descubrir lo que somos. Y cuando se descubre lo que somos, entonces se descubre que no somos otra cosa más que los que están llamados a la unión con Dios. No hay otra forma de ser hombres, no hay otra forma de realizarnos. Bien, y por eso he querido traer esto a colación y para que lo tengáis presente. Todavía esta tarde, entonces, si hay que hacer ese encuentro, os diría, pues, en esa canción que hemos dejado sin comentar, leyéndola y dándole vueltas, porque es que ahí donde está la frase esa célebre de ya solo en amar es mi ejercicio. Y entonces ya solo en amar es mi ejercicio, la gente se lo propone ascéticamente. Pero eso es lo que brota de esa vida de unión con Dios. Vale, pues aquí lo dejamos porque tenemos también ahora la misa.